Bienvenidos a Noé Podcast. Hola a todos, bienvenidos a otro Noé Podcast. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Tony? Hoy vamos a hablar de la oración. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, Tony? Pues mira, hemos pensado, Javi y yo, que la oración es como el impulso que tienen todos los cristianos, ¿no? Es esa relación con Dios que tenemos todos, ese momento para estar con Dios. Y bueno, y es una de las cosas más importantes, y también pensamos que es una de las más desconocidas, porque hay mucha gente que en el fondo es que no sé rezar, o que se atreve, o que no, y bueno, entonces hemos pensado que era un momento importante. Y hoy entonces, ¿a quién tenemos para presentarla, Javi? Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a don Juan Jimena, que nos va a hablar un poco de la oración más a fondo. ¿Y qué tal está, don Juan? Pues muy bien, muchas gracias, muy bien. Bueno, lo primero de todo que hacemos en este podcast es que nos cuente un poco usted su experiencia en la parroquia y demás. Bueno, yo en la parroquia llevo poco tiempo, un año, he hecho en septiembre. Soy sacerdote adscrito, quiere decir que no llevo mucha responsabilidad en la parroquia, solo celebrar la Eucaristía y lo que el párroco buenamente me pueda pedir. Pero bueno, yo estoy encantado de la vida, aquí en todas las parroquias por donde he pasado, encantado de la vida con los feligreses, con los compañeros, con mi trabajo y bueno, yo soy muy feliz con esto. Sí, sí. Sí, bueno. Y en este sentido, don Juan, podemos empezar con el podcast. ¿Qué es la oración en sí? Bueno, la oración yo hablaría un poco al sentido personal, ¿no? De que yo tengo de la oración. A mí siempre una frase que me ha gustado mucho y que me ha ayudado mucho para la oración es algo que decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que es pues un encuentro personal con Jesucristo. Eso para mí es la oración. Y además en la oración es fomentar, no sé cómo expresarlo, experimentar esa comunión con Jesucristo, que por otra parte ha sido el deseo más hondo que yo he tenido a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y que cuando uno es adolescente y joven, pues no sabe encontrarlo, ¿no? Pero era el deseo, esa búsqueda de Dios que además se centraba en esto, en esa amistad, en ese encuentro, en esa intimidad y que lo he ido viviendo pues cuando ya he sido sacerdote, ¿verdad? No antes, pero esto para mí ha sido un gran descubrimiento, una maravilla y yo creo que es muy importante para mí, como tú decías antes, para todos los cristianos, claro que sí. Claro, Encuentro, intimidad con nuestro Señor. Claro, en ese sentido, nosotros en los podcasts, en los anteriores, hemos hablado mucho de que nosotros aquí lo que pretendemos es propiciar un encuentro con el Señor, ¿no? Y qué mejor encuentro, ¿no?, que hay, ¿no?, que es la oración. Claro, es que es fundamental. Yo lo digo siempre a la gente que viene a hablar conmigo, a confesarse, yo le digo muchas veces esto, un cristiano no puede vivir sin la oración, porque entonces somos nosotros, no es Cristo, ¿no? Es decir, a través de la oración, como decía también Santa Teresa, Él nos va transformando, nos va cambiando. Entonces, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestro comportamiento será cristiano. De la otra forma, pues seremos nosotros lo que hay en nuestro corazón. Ya lo decía el Señor, sin mí no podéis hacer nada, y es verdad. Claro, al final mucha gente no sabe cómo empezar a rezar o lo encuentra en un momento muy difícil. ¿Qué le diría a aquellas personas para empezar a orar? ¿Qué tendrían que hacer? Vamos a ver. Mira, yo le digo a muchas una cosa muy sencilla. Cuando vienen a confesarse conmigo, yo les digo, mira, la oración es un encuentro con Jesucristo como si tú estuvieras tomando un café con un amigo o con una amiga. El cura del café me pueden llamar, porque lo digo siempre, ¿no? Es decir, tú tienes un amigo, una amiga íntima y tú te encuentras con él o con ella y le cuentas todo, tus problemas, tus fracasos, tus ilusiones, tus alegrías. Entonces, bueno, pues la oración es eso, buscar ese encuentro, esa amistad, ¿verdad? Como si estuvieras tomando un café. La verdad es que no es fácil orar, ¿no? Pero el Señor dice en el Evangelio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto y reza en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Entonces es un acto de fe también, ¿no? La oración, es decir, que cuando uno va a orar es pensar que Dios ya está allí. Y además yo le digo mucho a la gente, es que el sagrario es tu corazón, Cristo está ahí, está dentro de ti, en tu corazón. Entonces búscalo ahí dentro. No es fácil, pero no te canses de si perseveras, ¿no?
Y cuando vas a hacer oración piensa que Jesucristo ya está presente, ya está contigo, que no eres tú solo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué le diría también? Pues que cuando hay aridez, cuando la vida no marcha como tiene que marchar, porque es verdad que mucha gente que dependiendo de cómo estén viviendo la vida, pueden rezar o no, porque ¿para qué voy a rezar si fíjate cómo va mi vida de aquella manera? Pues yo le diría que no, que perseveraran en esto, ¿no? Que aunque hayan vivido una vida y hayan equivocado la vida y la hayan desperdiciado y estén alejados de Dios y en el pecado, esté en la situación que esté, que se sienten y que busquen a Jesucristo en el corazón y ya está, y que Jesucristo se dejará encontrar y que perseveren en ese sentido, que no lo dejen, ¿verdad? Porque a veces, pues, a veces las personas pueden ir a la oración también buscando una respuesta inmediata, ¿no? La oración no es cuestión de sentimientos, no es magia, no, es otra cosa, es un encuentro, ¿verdad? Con Jesucristo que no juzga, que no condena, que salva, que nos abraza, como decía el domingo el Evangelio, que da ese denario, ¿no? Esa vida eterna, incluso a los que han llegado a última hora, ¿no? Como a ese buen ladrón. Yo le diría eso. Pues bastante profundo. De hecho, me acabo de acordar de muchas de las frases de santos que van por ahí. O sea, hay, por ejemplo, yo de chico recibí la formación en el Opus Dei y San José María que decía, pero tú entra y di, padre, que no sé rezar, ¿no? Y ya estás rezando. O el momento de, bueno, la oración es más escuchar, ¿no? que hablar, es sentarte y ver que... Sí, es ambas cosas, es ambas cosas. Claro. Es hablar con Cristo de tus cosas, ¿no? Como hablas con un amigo, pero a lo mejor al comienzo cuesta un poco más escuchar, Claro. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, yo le digo esto a la gente, que no tengan miedo, porque el Señor está ahí, que no les va a condenar ni a juzgar, y que le cuenten todo lo suyo, como eso, tomando un café con un amigo. Claro, y eso es bueno, eso es para las personas que quieren empezar. Pero, por ejemplo, las que tenemos vida de oración o intentamos y llevamos años en esto y tal, siempre hay momentos que, como usted ha dicho, son más áridos, Sí. o que estás en la costumbre, porque al final siempre acabas repitiendo lo mismo, o bueno, lo que se puede llamar rutina, ¿no? Y claro, la rutina muchas veces, hay veces que, bueno, Claro. a las personas nos cuesta Claro. seguir Sí, el por ritmo. ejemplo, a mí me pasa ¿Qué crees que es lo imprescindible para no dejar que la rutina te venza y seguir haciendo oración? Para los que ya estamos acostumbrados a la oración es estar un poco vigilantes, es decir, la oración no es solamente rezar el rosario o hacer jaculatoria, ¿no? Sobre todo aquí en nuestra parroquia, pues que son gente mayor, sino pero sí que es verdad que hemos de estar vigilantes para que nuestra oración no sea algo rutinario, algo vacío, algo que no me diga nada, ¿no? Y que no, porque después llega el momento de la prueba, el momento difícil de la vida, una enfermedad o la muerte de un ser querido, mi propia muerte, y claro, me vengo abajo porque no ha sido una oración que se haya fundamentado. Lo importante de la oración es estar vigilante para que no sea rutinaria y para vivir esa experiencia cada día de Jesucristo, cada día. Yo creo que esto es lo que va fundamentando nuestra fe, la va fortaleciendo, nuestra relación con Cristo, y esto es lo que nos puede ir ayudando, pero sí que hemos de estar vigilantes. ¿Sí? Claro. Sí, sí. También a mí me pasa mucho que cuando tengo mis momentos de oración me alivia mucho. ¿Qué beneficios cree usted que tiene la oración en un cristiano? Pues la oración lo es todo para un cristiano, es lo fundamental, lo esencial. Lo primero sería, que yo también se lo digo a muchas personas, a mucha gente, la oración me ayuda a poner a Jesucristo lo primero y el centro de mi vida, eso es lo primero, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor viene, bueno, cuando vienen a confesarse y tal, yo le digo, chicos, pero si lo que tienes que hacer es poner a Cristo en lo primero, el centro de tu vida, y vivir esa relación de amistad, esa comunión con Jesucristo, de ahí partirá todo. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, si estás unido a mí tendrás vida, de lo contrario no. Pero a veces queremos vivir un cristianismo sin la oración, es decir, entonces cuando es vivir sin la oración, pues es vivir eso en una rutina, en algo que depende de mí exclusivamente y que no me conduce a nada. Lo importante es experimentar la oración y todo, ¿no? Y la Eucaristía, experimentar esa presencia, esa cercanía, ese amor de Dios, ese Cristo que está conmigo, que me acompaña, que peregrina en mi viaje, que me salva, que me consuela, es decir, experimentar esto,
Y es muy importante, por tanto, en la oración, porque ahí crece la fe, madura la fe. Claro, y ahora ya hablando un poco de lo que nosotros tenemos en la parroquia, hay diferentes grupos de oración, ¿no? Y para que hable también un poco de ellos a la gente, porque al final lo que nosotros es que queremos que la gente conozca qué es lo que hay, por si quiere unirse, por si quiere, y que puede probar, porque Sí, muchas veces por desconocimiento. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es contemplación los remedios, que son 3 tipos de oración contemplativa. Creo que don Francisco dijo de benedictino, de ignaciana, y la otra no me acuerdo muy bien ahora mismo. Sí, pero yo entonces, de ese no sé muy bien. pero sé que son 3 tipos que los vamos a intentar traer a nuestro podcast también, a cada uno de ellos. Pero ¿cómo presentaría usted esa oración contemplativa o qué es lo que es? Pues mira, yo creo que toda oración, lo venía pensando ahora cuando venía hacia aquí, pues viendo un poco lo de la lección divina y todo aquello que termina con la contemplación, ¿no? La lección divina, el fin de toda oración ha de ser este, ¿no? El contemplar a Dios en mi vida, es decir, contemplar esa historia que Dios hace conmigo, ¿no? Terminaríamos así la oración, ¿no? Como esa adoración que sería lo más sublime, ¿no? El culmen de esa oración, yo creo que sí. Sí, la verdad es que a mí me impresiona mucho cuando algún director espiritual me dice, pero tú no mires lo que estás pasando ahora, sino primero mira todo lo que Dios ha hecho antes por ti. Sí. Y así también vas a poder ver a dónde quieres llegar. Claro. Es ver, es decir, yo creo que la oración también es una luz que nos hace ver nuestra historia. La historia nuestra la podemos ver como algo natural o como algo divino. Es decir, ¿no? Ese hilo de oro que dicen algún santo, que no recuerdo quién es, un santo padre, en medio de nuestra vida natural hay otra historia que es un hilo de oro, que es la historia que Dios hace contigo, conmigo, y que es una historia de amor. Y que esa historia de amor a veces nos cuesta entenderla, ¿no? Porque hay altos y bajos, y hay crisis, hay alegría, hay sufrimiento, pero todo, dice San Pablo, todo está bien para aquellos que aman a Dios, ¿no? Entonces, la oración me ayuda a mí, ¿no? A iluminar mi vida, a ver que mi vida no es una fatalidad, no es una casualidad, no es fruto del azar, sino que es una historia, un diseño. Yo siempre digo, y me gusta decirlo, que mi historia y la de todo es un diseño de Dios que Él irá poco a poco cumpliendo y que hemos de interpretar todos los acontecimientos, los buenos y los menos buenos, para entendernos, ¿no? Porque todo es una historia de amor, todo. Entonces la oración me ayuda a esto, me da esta luz para poder ver esta historia que no siempre es fácil de ver. Claro. Y al final, ¿qué le diría a esa gente que cuando usted dice pasa por un mal momento, en vez de decidir venir a misa o tener ese momento de oración, decide no venir? ¿Qué le diría a esa gente, por ejemplo? Bueno, primero hay que tener mucha comprensión con estas personas porque, bueno, si no pueden... muchas veces yo tenía un compañero que decía, bueno, pues hay que decirle que venga al sagrario. Yo creo que no es lo más idóneo, ¿no? Una persona que está en crisis o que no ha rezado, que está lejos de Dios, no le podemos decir que venga al sagrario porque para ellos no tiene mucho sentido lo del sagrario, ¿no? Pero a lo mejor anunciarle el amor de Dios también. Es decir, a estas personas alejadas, vacías, que han perdido el sentido de la vida, pues como dicen los papas, ¿no? Los últimos papas, hay que anunciar el querigma, es decir, habrá que anunciarles que Dios te quiere a pesar de esa vida que llevas, ¿no? De derrotado, de fracaso, de pecado, de alejamiento. Dios te quiere, eso es lo único que le puede salvar y dar un sentido a la vida. Entonces, a partir de ahí puede empezar a buscar a Dios, ¿no? Y buscar la oración. Pero antes de eso yo creo que no. Es decir, lo importante es este anuncio, lo decía Benedicto XVI, lo decía Juan Pablo II y lo ha dicho también el Papa Francisco, ¿no? Importante esto. Porque a veces queremos que vengan a misa, que se confiesen, que recen el rosario, pero bueno, si yo estoy alejado de Dios, a mí esto no me dice nada, ¿no? Además es cuesta arriba. Pero chico, pues anúnciale, conociendo su historia, ¿no? Porque claro, el amor de Dios hay que aterrizarlo en su propia historia, en una persona que ha vivido en la droga o que ha vivido el adulterio, yo qué sé, pues anunciarle que Dios te quiere, ¿no? Que Dios no te condena. Sí, es propiciar ese encuentro, ¿no? Claro, Y eso es la base principal. Claro. Y siguiendo un poco con los grupos que has hablado de la lección divina, aquí tenemos un grupo que hace lección divina también. Sí, señor. Para los oyentes, ¿qué es la lección divina?
La lección divina es otra forma de oración también, de orar con la palabra de Dios, que también es muy importante. Y yo muchas veces en esto de la lección divina, pues le digo, mira, tienes que ser tú el protagonista. Cuando leas la palabra de Dios, métete dentro, sé tú el protagonista. Si es Zaqueo, por ejemplo, siéntete tú como Zaqueo y escucha lo que Jesús le dice a Zaqueo, ¿no? Y que te lo está diciendo a ti. Y mírate que estás en casa de Zaqueo y que Jesús está allí, ¿no? Es decir, pues bueno, decirle de una forma práctica que se meta en esa palabra. Entonces, una forma también de orar, ¿no? Con la lección, con la lectura y de meditar también esa palabra, ¿no? Y terminar, pues eso, con la oración, pues uno cuando hace la lección, lo que hace también al final es orar, es decirle, como decías tú, Padre, pues ayúdame a vivir esto que estoy meditando, con lo que me he encontrado, ayúdame mi fe, ayúdame a vivir según este evangelio, ¿no? Pero yo creo que es muy importante que la persona se meta en la palabra, es decir, que él sea protagonista, que si hay mucha gente alrededor de Jesús, que él esté entre la gente. Y si hay una palabra de Jesús a todo, que también va para él y que la escuche, la vea para él, ¿no? Y yo creo que esto es la lección un poco y terminaríamos como habíamos dicho antes, ¿no? Con esa contemplación, con esa adoración, con esa acción de gracia, pues que es la vida de un cristiano, terminar así, ¿no? Dando gracias. Claro. Sí. Al final, ¿qué piensa usted de que, por ejemplo, se fomenta aquí mucho la oración en la parroquia? Pues me parece fenomenal. Además hay algún grupo, he visto ahí Sí, las las madres, madres orantes. las madres Que orantes, yo iba a hablar de eso, ascendente. porque benditas las madres. claro, que se reúnen yo creo que una vez a la semana Sí, sí, sí. y que rezan pues por alguna situación concreta, por alguna pérdida que han tenido, pero además hay otro grupo que no viene ahí, porque a mí me incluyen en ese grupo, que es que aún no está oficialmente en la parroquia, pero que rezan por los enfermos y que son un grupo de catequistas, Ah, pues ¿no? mira. ¿Lo conocíais vosotros? No, yo por ejemplo Pues lo es un conocía. grupo de catequistas y como yo estoy enfermo, pues ahí me incluyen. Entonces rezan por Juan que tiene el riñón, no sé qué. Y entonces es un grupo de rezar por todos los enfermos a los cuales se encomiendan, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Hombre, claro. Yo creo que la oración es lo que mantiene a la parroquia, si no, pues seríamos una ONG más. Claro, claro, Claro. si la oración no... ¿eh? Sí, ya el último grupo que nos queda por así que hemos puesto es el de vida ascendente. Vida ascendente, que bueno, es para... Que bueno, tienen para también su oración. Sí, y para la gente mayor, Claro. ¿verdad? Sí, sí, muy bien, claro. Es fundamental la oración en la parroquia y que se fomenten estos grupos, esencial. Claro. Claro, porque, claro, o sea, yo al final lo que pienso es un poco que tener todos estos grupos y que en la parroquia se fomente la oración, al final crece la vida espiritual de toda la comunidad, no solo de los que vienen Claro, a rezar, claro, porque claro. si yo rezo por ti, usted por Javi, Javi por Javi Carneado, Javi por... al final... Claro, y además que la oración salva a la parroquia y salva a las personas por las cuales pedimos, ¿no? Porque la oración tiene esa fuerza. Lo que pasa es que a veces necesitamos humanamente que la respuesta de Dios sea inmediata. Yo, por ejemplo, he tenido casos de personas que comulgaban diariamente y que dejaron de comulgar diariamente y ni el domingo siquiera porque decía que Dios no les hacía caso, tanto como le pedían. Claro, le pedían que los curase y como no se curaban, pues a mí Dios no me sirve de nada, ¿no? Pero no es eso la oración, es Claro. decir, la oración es un abandono, un acto de fe en las manos de Dios y ya está, y tener esa confianza, ¿no? En la oración, que yo creo que es esto, fe y confianza en Cristo. Sí, al final es también ver los bienes que puede sacar Dios de Claro. cada situación. Claro, sí, sí. Sí, pero los bienes que nos puede dar Dios ya sabemos cuáles son, ¿no? Que es la paz interior, la alegría, la salvación, el darte el amor de Dios, en fin, el encontrar tu dignidad, el vivir como cristiano, te ayuda a vivir en familia, es decir, los frutos de la oración son eso, ¿no? Lo que no podemos esperar es que sea ya de inmediato, ¿no? Bueno, lo importante es como tantos ejemplos del Evangelio, de aquella viuda que iba cada día a pedirle justicia al juez y el juez no se quería ni levantar ni atender a la pobre viuda, ¿no? Y dice el Señor, bueno, aunque sea para que me deje tranquilo, Claro. la voy a atender, ¿no? Sí, sí. Pero esa mujer iba cada día y perseveraba, ¿no? A llamar al juez para que le hiciera justicia. Sí. Pues yo creo que es esto la oración, estar ahí, perseverando,
y entonces iremos viendo los frutos, sí. Claro, igual que el amigo que te llama de madrugada, que también es Lo mismo, ¿sabes? igual, sí, sí. Ya. Pues bueno, Juan, con esto creo que ya vamos a ir terminando el podcast. Muy bien. Agradecerle mucho sus sabias palabras A y vosotros, bueno, hombre. Tiene que mandar el mensaje. que claro, el mandamos mensaje todos. que siempre le decimos, ¿qué mensaje le enviaría a la gente que esté escuchando este podcast sobre la oración? Bueno, pues que vivan la oración, es decir, que empiecen a orar, aunque les cueste un poco de trabajo, estén como estén, en la situación que estén, ¿verdad? Que empiecen a orar, que piensen que Cristo está ahí, en su corazón y a su lado, y que perseveren, que no se cansen, que irán descubriendo a ese Cristo cercano, amigo, que me consuela y que me ayuda. Esto es lo importante. Bueno, pues muchísimas gracias, don Juan. Encantado, un placer. Muchísimas gracias a vosotros que nos escucháis y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, hasta luego. Gracias igualmente.